Soy tu verdadero yo, respondió la voz. ¿Por qué no me habías hablado antes? Dijo el caballero. He estado aquí durante años, replicó la voz, pero esta es la primera vez que estás lo suficientemente silencioso como para oírme. Es un extracto de un libro que se llama El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos el día de hoy. Y bueno, escuchamos hace un momento un pequeño párrafo del libro del Caballero de la Armadura Oxidada, que está buenísimo. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que nos enseña, puesto que estamos en momentos complicados. Yo creo que cada uno de nosotros hemos estado en alguna crisis existencial en estos momentos más, ¿no? Porque se han agudizado un poquito. Entonces, pues empezamos a leer ese libro, eh, dado que queríamos entender, ¿no? Profundizar también en todas estas crisis. ¿Qué es lo que nos puede dar también ese libro? Y hoy vamos a analizarlo Así es. pues poco a poco, ¿no? Entonces, pues nosotros somos Carlos Álvarez y Lucy Rodríguez y juntos somos La La vocecita. Vocecita. Este libro lo conocimos hace mucho tiempo porque formaba parte de un programa educativo de la actividad que desarrollamos alternamente y que en su momento pues fue como una revelación, a pesar de que es un librito, es un cuento muy Sí, corto que puedes leer muy rápido, tiene una gran profundidad, ¿no? Cuando yo lo leí la primera vez me pareció fantástico y que tenía un contenido muy rico, ¿no? Entonces, eh, ese le comentaba a Lucy antes de entrar aquí al aire, que ese libro lo leo cada que tengo una crisis y que lo he leído como 40 veces, ¿no? Entonces ya se imaginan una por año. cuántas crisis hemos pasado, Ah, ¿no? Y creo que es un libro muy ad hoc precisamente para poder profundizar en uno mismo. Es un libro que te lleva a introspectar muchísimo y que se desarrolla en función de las necesidades humanas que cada uno de nosotros tiene, ¿no? De una necesidad humana de aprobación, de una necesidad humana de reconocimiento, de una necesidad humana de importancia, porque todos deseamos eso, ¿no? Todos deseamos eso y hacemos muchas cosas en función de lograr esto. Sin embargo, no nos damos cuenta que nada de eso realmente llena el espíritu. sí, la verdad es que está complicado de repente entrar en todo este proceso porque no es sencillo, ¿no? Es solamente para valientes este Uh -huh. proceso de autoconocimiento sobre todo. Y bueno, sí, efectivamente ese libro lo leímos hace muchos Uh -huh. años. Hoy lo vi también y dije, pues lo voy a leer. Y la verdad es que aunque tú ya hayas leído un libro, siempre son momentos diferentes. Así Entonces, es. cuando tú lo vuelves a leer, tomas otra cosa y lo vuelves a leer y tomas otra. Entonces, realmente nunca es el mismo libro. Así es. Y te vas ubicando en la narrativa en algún punto específico. Y dices, no, es que ahorita yo estoy al principio del libro, estoy en la Claro. página 3. No, yo ya voy a la mitad del libro. Y te ubicas dentro de los personajes en el punto del proceso en el que te encuentras, ¿no? Entonces, este libro del Caballero de la Armadura Oxidada, pues, parte de la historia de un caballero, precisamente, un caballero que era bueno, generoso y amoroso. Sí. Porque todos queremos ser eso, todos queremos que nos vean nuestras virtudes, aparentar y que nos digan, ah, es que tú eres buenísimo en esto y tú no sé qué y ta, ta, ta. Y entonces queremos validarnos a través de la opinión de los demás, ¿no? Y para eso hacemos muchas cosas. Entonces, este personaje que se había creado el caballero, eh, pues de repente empieza a meterse tanto en su personaje que empieza a olvidarse de todo lo que hay alrededor, ¿no? Y entonces el personaje pues empieza a ponerse su armadura para todo. Porque Ujú. como tenía que ser ese caballero que estaba siempre dispuesto para ir a la batalla, porque si no podría perder tiempo en tenerse que poner la armadura, Ujú. pues siempre estaba listo para ir a la batalla. El problema fue que esa armadura se empezó a oxidar. Y entonces un buen día se quiso quitar el yelmo y ya no pudo. Y entonces tuvo que empezar a comer a través de la visera. Pero un buen día también la visera se oxidó y tampoco pudo ya comer a través de la visera. Y tuvo que empezar a comer con popotes. Claro.
Esta armadura, digo ya analizando el libro, la armadura puede ser como estas máscaras que nosotros nos Así vamos es. poniendo Ujú. en el día a día, porque muchas veces estamos tanto en estos papeles que nos vamos poniendo, ¿no? Ya hablábamos en el libro, algún otro programa sobre el propósito de vida, pero es que tenemos aquí sonidos ambientales. Sí, sonidos ambientales. Pero bueno, hablábamos de quién soy en algún momento, ¿no? Y Ajá. hablábamos en que cada uno de nosotros nos vamos poniendo un papel y nos vamos perdiendo. Hablábamos también de que muchas veces decimos soy esposa de, Ujú. y mamá de, hija de, vecina de, pero realmente nosotros nos vamos perdiendo en el camino. ¿Es algo similar a esta armadura? Sí, porque a final de cuentas, en la búsqueda de esta validación, Ujú. porque nos olvidamos que nosotros tenemos valor per se, por naturaleza. Entonces tratamos de estarnos validando constantemente, de volvernos importantes para los demás, especiales. Tratamos mucho esta parte de ser reconocidos por el resto, ¿no? Sí. Y en esa búsqueda, nosotros, como dices tú, empezamos a ponernos estas máscaras. Y a veces sí son, como tú dices, son estos roles. Pero hay otras veces que no son roles, sino son actitudes. Mm. Y hay otras veces que no son actitudes ni roles, sino son comportamientos. Y hay veces que no son ni comportamientos, ni roles, ni actitudes, ¿no? Sino que son ya protecciones. O, o son formas de manejarnos hacia los Puede demás, ser ¿no? como la llamada sombra también, o sea, porque en nosotros hay la luz y la sombra, ¿no? Ujú, Hablábamos del enneagrama también ujú, en esa herramienta que nosotros tenemos. Y hay una parte de luz, pero también hay una parte en sombra. Y la sombra tiene que ver con todas esas heridas que ujú, tenemos, con las emociones no ujú, gestionadas, con esta historia incluso de los ujú, ancestros en donde son situaciones que venimos arrastrando, que no lo ujú, sabemos, pero que ahí están y que al final son parte de nuestra vida, de nuestra ujú. personalidad, pero que muchas veces no lo queremos aceptar y nos cuesta trabajo aceptar esa parte de sombra. Es bien fácil aceptar la parte en luz, bueno, a veces no tanto también, ¿no? Así es, a veces cuesta Creo trabajo. que cuesta más trabajo Así es. de acuerdo a la persona, pero eh, pues es complicado también aceptar que tenemos toda esa sombra, ¿no? Yo creo que esta armadura es precisamente ese personaje que nos creamos. Así como este personaje es el personaje que nos creamos, con sus luces y sus sombras, o Ujú. sea, con ambas Ok. cosas. Porque si tomamos el enneagrama, efectivamente vamos a ver que cada eneatipo, cada esencia, es un personaje. O Ujú. sea, un 8 es un personaje, Claro. un 5 es un personaje. Más transparente, pero personaje al fin y al cabo. Ok, ya habló el 5. Con menos sombra, pero al final de cuentas personaje, ¿no? Es el que menos sombra tiene, sí, claro. Entonces nos creamos este personaje porque es nuestra forma de vincularnos hacia el mundo. Lo hablábamos en el taller de Enneagrama. O sea, esta personalidad que nosotros tenemos es una capacidad adaptativa para Mm. poder sobrevivir biológicamente, psicológicamente, socialmente. Y es una herramienta que tenemos para poder insertarnos y tener la supervivencia física, mental, emocional, material, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces tiene una utilidad. Sin embargo, cuando nos metemos tanto en este personaje y nos encerramos en él, con sus luces y sus sombras, pocas veces podemos ver lo que el mundo nos quiere mostrar. Y entonces nos encerramos en esta armadura y dejamos de sensibilizarnos hacia el resto, ¿no? Ujú. Dejamos de sensibilizarnos hacia aquello que nos hace bien, ¿sí? Porque nos aislamos de todo, Ujú. tanto de lo que nos puede causar daño, porque la armadura la usas para protegerte. Nos aislamos efectivamente de esto que te puede causar daño, pero también te aíslas de aquellas experiencias que pueden ser enriquecedoras. Nos aislamos porque no nos gusta mostrar nuestra vulnerabilidad, En de cierto alguna modo manera. sí, sí, en cierto modo sí. Esta parte de la vulnerabilidad pues es difícil y es diferente para cada quien. Y cada quien la va a vivir diferente, como veíamos en el enneagrama, algunos lo van a vivir como un ataque, otros como una cuestión de rechazo, otros como una cuestión de abandono, y esa es la vulnerabilidad para Ujú. cada quien. El punto de la armadura me parece que es que a veces no está mal traer la armadura, porque te sirve. Ujú. El punto es cuando
ya no te la puedes quitar, como en este caso, ¿no? O sea, Claro. en este caso ya no se puede quitar la armadura y entonces pierde todas las funciones, hasta Ujú, la de comer, que es la necesidad más básica. ujú, Y entonces entra en una crisis el caballero y entonces busca quien le ayude a quitarse la armadura, porque ya ujú. no sabe cómo quitarse todo eso. Y va con el herrero y el herrero le empieza a pegar y a desquitarse de todo lo que le había hecho el caballero, ¿no? Claro, claro. Y no le puede quitar nada, ¿no? Entonces, si el hombre más fuerte de este reino no me pudo quitar la armadura, entonces ¿quién me la podrá quitar? Y entonces el arlequín del reino, el bufón, empieza a hablarle acerca de Merlín, el mago. Este mago que es parte de todas las historias de caballería, del rey Arturo, de la mesa redonda, Claro. todo esto. Y es un personaje mágico, un personaje que a mí siempre me ha llamado la atención, Merlín, ¿no? Claro. O sea, Merlín ha sido como ese ser mítico que tiene respuestas impensables para las vicisitudes del ser humano, ¿no? Ujú, Entonces le empieza a cantar acerca de Merlín y le dice que el viejo mago en el bosque mora, ¿no? En ujú. la canción que le canta el bufón, y decide irse a una nueva cruzada. Y antes de irse se encuentra al rey, ¿no? Y el rey le explica que también se va a ir a una cruzada y le dice, yo voy contigo, porque siempre quiere como apegarse a algo, como tener esta seguridad, ¿no? Ujú. Y el rey le dice, no, esta es una cruzada a la que tengo que ir solo. Y se sorprende cómo va a ir el rey solo si no tiene, y el ejército y los que lo cuidan, y se, bueno, pues es el rey, hace lo que quiere, ¿no? Entonces se va el rey a su cruzada y él empieza a pensar en irse también a buscar a Merlín al bosque, ¿no? Ujú. Y entonces cuando decide irse al bosque, empieza a recorrer el camino y se siente perdido completamente en ese camino, ¿no? Entonces dice, ahora ya no sé para dónde ir, no sé a dónde está Merlín, no sé cómo regresar y estoy perdido en la mitad del bosque, ¿no? Claro. Y a veces es el proceso de que nosotros seguimos, o sea, de repente sí voy a hacer una búsqueda y en esta búsqueda de repente ya nos sentimos perdidos porque ya no sabemos para dónde ir. O sea, llega esa crisis, llega esa noche oscura del alma y entonces dices, ¿y ahora? Yo tengo una frase, me acuerdo cuando iba a jugar fútbol al Deportivo Xochimilco hace muchos años. Del Deportivo nos íbamos al mercado de Xochimilco a almorzar, ¿no? A recuperar las calorías perdidas, ¿no? Y entonces Sí. llegábamos y estaban los puestos del agua. Y entonces tenías el agua de horchata, el agua de Jamaica, el agua de todas. Y entonces te decían, ¿y ahora de cuál? Y entonces tú venías sediento y tú decías, ¿y ahora de cuál, no? Y entonces te sientes en ese punto en el bosque, ¿y ahora de cuál? ¿Para qué camino agarro, no? Agarro para acá, agarro para acá, agarro para atrás, ¿para dónde voy? Ok. Y entonces, porque es ahí a donde te lleva la extrema necesidad. O sea, cuando ya agotaste todos tus recursos, así como nosotros en el fútbol, porque no jugábamos un partido, dos partidos, jugábamos hasta que ya no era posible seguir jugando, ¿no? Ujú. Entonces, cuando veías el agua, se te antojaban todas las aguas. Entonces, cuando estás en este punto em, de crisis existencial, pues quieres agarrar cualquier camino que te saque de ahí. Y entonces dices, ¿y ahora de cuál? ¿Ahora por qué camino me voy? Y era lo que le pasaba al caballero. Ujú. O sea, ¿ahora qué camino tomo? Y estaba en esa encrucijada cuando se le aparecen Ardilla y Paloma. Ardilla y Paloma. Sí, es un libro, pues bastante profundo porque en primera creo que esto que tú acabas de mencionar, donde siempre nos apegamos a cosas, a personas Ujú, o a algo, porque nos cuesta trabajo ujú. estar solos, Así es. nos cuesta trabajo estar con nosotros mismos, ¿no? Entonces, en ese momento creo que ya está empezando como un proceso de, Ujú, pero el caballero no se da cuenta hasta que incluso yo recuerdo que el caballero se despide del bufón cuando le dice que ajá, el mago Merlín, y entonces en ese momento le da la mano y entonces el bufón dice, me estás lastimando, ujú, y entonces se lo suelta y el bufón le dice, cuando tú te quites esa armadura, te vas a dar cuenta que lastimas a los demás, ¿no? ujú, Entonces, en esa parte yo así como que dije, wow, impresionante cómo es que te va dando ujú. esos mensajes, porque efectivamente estás tanto en la armadura que no te das cuenta también que en ese punto de no mostrar esas vulnerabilidades tampoco es la de los Así demás, es. ¿no? Entonces,
desde ahí está empezando como un proceso, pero no lo hace consciente. No lo hace consciente hasta después, cuando está tan desesperado por quitarse el yelmo, porque ya su esposa ya no lo quiere ver, ya no lo soporta con esa armadura, su hijo no lo conoce, entonces de alguna manera siempre había estado ausente en su familia y había estado como envuelto en esa dinámica. En esa dinámica sí, pero en esta validación de los demás, ¿no? Quería como mostrar un comportamiento externo y el interno obviamente pues era complicado, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento ya el caballero está tan desesperado, tan angustiado por quitarse la armadura que no puede, y entonces empieza a buscar al mago Merlín, ¿no? Cuando busca al mago Merlín, obviamente el mago le dice muchas cosas que lo ponen a pensar y se da cuenta que el mago también se involucra tanto con la naturaleza y demás, y eso le parece extraño, ¿no? ¿Cuántas personas de nosotros también ha olvidado compartir con la naturaleza, ¿no? Cuando nos sentimos mal, nos ponemos esa armadura, nada pasa aquí, o evadimos y nos vamos a los placeres momentáneos, pero no nos conectamos a esa parte de la naturaleza que es tan sabia, que es un portal energético, que nos da energía, que nos puede conectar, o sea, simplemente con una caminata, estar reflexionando, abrazar un árbol, ¿no? Ya que el árbol está como el meme de Facebook, ¿no? Ahí viene esta loca. La loca de los chakras. De los chakras. Pero, pues al final, ese es el poder de la naturaleza también, ¿no? Darnos esa energía cuando nos podemos conectar con la naturaleza. La tierra, o sea, cómo puedes descargar todas las energías negativas hacia la tierra, ¿no? Pero bueno, el punto es que efectivamente ante esta dinámica de Merlín se sorprenden, ¿no? Y entonces de repente escucha que le hablan ardilla y... ¿Si es paloma o es gaviota? Bueno, es que se confundió de telenovela. Me confundí de telenovela. Pero bueno, bueno, la ardilla sí existe, ¿eh? Bueno, empiezan a hablar los animalitos. Es una paloma. Ajá, la paloma, ¿verdad? Sí, posteriormente entonces, ya los empieza a escuchar. Porque en un principio hubo una resistencia a todo eso. Ya cuando él pasa días en el bosque, se empieza a conectar con la naturaleza y es ahí donde escucha a la ardilla hablar. Entonces, él dice, estoy loco porque ya escucho una ardilla hablar. Entonces dijo, no, o sea, realmente tú no te habías conectado tanto con la naturaleza porque en realidad siempre hablamos, ¿no? Así es. Entonces, efectivamente creo que cuando nos conectamos con eso podemos ser más conscientes de la energía, más conscientes de todo lo que podemos ver. Y entonces es ahí cuando realmente podemos conectarnos, ¿no? Con nuestra esencia realmente del universo. Así es, y en esa dinámica pues empieza ya a tener las enseñanzas de Merlín, escucha a Merlín cantar y todo esto, y de repente se da cuenta de que pues efectivamente ya no sabe si su esposa quiere que regrese o no, ¿no? Entonces dice, valdrá la pena entonces hacer todo este esfuerzo porque yo no sé si mi esposa quiere que regrese. Y si ya no quiere que regrese, entonces ¿para qué me quito la armadura? Y entonces volvemos a este tema de la referencia externa. Hacemos las cosas para que el otro nos vuelva a validar y nos vuelva... O sea, quiero hacer esto para que mi esposa me vuelva a querer, para que mi hijo me vuelva a querer. Y entonces ahí es todavía esta parte de estar trasladando al exterior la responsabilidad de nuestro bienestar, ¿no? De hecho, me llama la atención una frase que él dice, ¿no? Bueno, la esposa le dice, Julieta le dice, realmente tú no me querías, tú querías el poder que obtenías al salvarme. Y es lo que estás buscando cuando estás salvando a todas las damiselas de los castillos, ¿no? Entonces, el caballero, pues realmente lo que buscaba siempre es validarse en la parte externa como para ser reconocido, ¿no? Y creo que nosotros estamos en ese punto de estar reconociéndonos a través del otro siempre. Claro. Entonces, en esto que tú mencionas, creo que esta parte pues sí es un poquito complicada, ¿no? Darnos cuenta que estamos viviendo a través del otro. Eso sí, es fuerte. Claro. Sí, sí, es muy fuerte. Difícil de verlo. Sí, por eso decimos que es un libro que parece para niños, pero que es para adultos, ¿no? Claro. Porque realmente nos habla de todos estos procesos internos y que, como decía Lucy en el capítulo anterior, muchas veces el inconsciente entiende más a través de los símbolos. Por eso un cuento tiene la facilidad de poder entrar en el inconsciente y poder lograr esas transformaciones, ¿no? Claro. Entonces, cuando se da cuenta de esto, y bueno, Merlín
lo está coachando, digo, hay muchas frases que me gustan del libro que no voy a mencionar porque se nos va a ir el tiempo, Ajá. pero cuando Merlín lo está coachando y se da cuenta de que su esposa y su hijo no saben si quieren que regrese o no, entonces rompen llanto y es cuando se quiebra, ¿no? Cuando se quiebra el caballero y entonces por estas lágrimas logra hacer que desaparezca la visera y entonces pueda ver la luz a través de la visera. Y entonces le dice Merlín que pues es el poder de las lágrimas, ¿no? El poder de las lágrimas que ha hecho que pueda quitarse un pedazo de esa armadura. ¿Cómo que el poder de las lágrimas? Si no nos gusta llorar. Volvemos al punto ¿Cómo? con el que cerramos el capítulo anterior. Sí, para los que somos de hielo, ¿no? O sea, no nos gusta llorar. Ujú. ¿Por qué llorar? O sea, no sirve de nada. Por ahí escuché alguna vez que dijeron que todos los problemas se resuelven con agua salada. ¿Sí? Claro, por supuesto. Ya sea el mar o las lágrimas, ¿no? Por Ajá. supuesto, porque necesitas sacar la Ujú. emoción, ¿no? Necesitas sacar la emoción. Pero hay personas que somos tan duras, Ujú. la misma vida nos ha hecho Bueno, esa es la armadura. demasiado, sí, obviamente, a eso iba, ¿no? Ujú. Porque la misma vida nos ha hecho tan duros que obviamente nos cuesta ver Ujú. esa fragilidad, esa vulnerabilidad, pero no nos damos cuenta que hay que Ujú. reconocer la emoción para poder sacarla y liberarnos de ese enojo, de esa tristeza, de esas emociones que muchas veces Ujú. no queremos sacar y nos cuesta tanto trabajo y las metemos bajo la alfombra. Las metemos bajo la alfombra, no pasa nada, estamos bien y Ujú. seguimos, ¿no? Pero, pues sí pasa. Así es. Y bueno, ahí en esa parte donde Merlin le está, pues de alguna forma educándolo, Ujú. y pasa un tiempo ahí que no sabe si Julieta quiere que regrese y todo esto, de repente logra ver el camino de la verdad. Si Merlín le dice que tiene que para quitarse esa armadura, porque él quería Ajá, quitarse la armadura, Merlín le dice, ¿no? Para quitarte la armadura necesitas pasa. pasar por 3 castillos muy Ujú. importantes y tomar el camino de la verdad. Ujú. Entonces tiene que pasar por el camino de la verdad y posteriormente pasar por el castillo del silencio, después el del Conocimiento, conocimiento y por último el de la osadía y voluntad, ¿no? así es. Y entonces, o sea, no encuentra el camino hasta que él acepta que tiene que enfrentar el camino. Entonces, cuando él acepta, el camino aparece frente a él. O sea, Sí, ese sendero de la verdad aparece cuando él acepta. Y entonces ahí viene la frase de Roberto Pérez que dice, la aceptación es el punto de partida. Entonces, si ustedes se fijan, en este proceso todavía no había empezado su camino. Se había estado preparando para el camino, había tenido que sufrir la crisis, la noche noche oscura del oscura del alma, alma. o sea, y todo esto había tenido que vivirlo el caballero para poder en un momento de aceptar, sabes que si estoy mal, mi vida es un desastre, no hay para dónde irse, no sé qué camino tomar, etcétera, y aceptar, y bueno, sí estoy en este punto, y entonces el camino ahí aparece. Claro. ¿Y Y cuántas personas no aceptamos pues que yo creo que, ajá, tenemos algo que trabajar, ¿no? Muchas veces en ujú, la terapia tan solo, la misma terapia, sabemos que ujú, necesitamos terapia, pero decimos no, después, ¿no? O esto, o la ujú, terapia es para locos, ¿no? O la terapia no funciona, o la terapia después, y realmente dice Odín Dupeirón, ¿no? Que la terapia es como producto de la canasta básica, leche, huevos y terapia. No, así, o sea, no hay más así es. que aceptar que hay algo que tenemos que trabajar y profundizar en nosotros para aceptar esas emociones y poder salirnos de esa armadura, ¿no? Así es, y entonces pues se lleva a Paloma y a Ardilla Ajá, con él. a gaviota. A Paloma, es que de repente las telenovelas confunden, ¿no? Sí, Entonces se las lleva, pero se quiere llevar un caballo y se quiere llevar su espada y le dice Merlín, no, para este camino, para esta cruzada no vas a necesitar nada de eso. ujú, Y entonces empieza a caminar y llega al castillo del silencio, ¿no? Y entonces, obviamente ahí se quedan, Paloma y Ardilla se quedan afuera y dicen, no, es que no te podemos acompañar. Dice, ¿cómo no me van a poder acompañar? Me voy a sentir muy solo ahí adentro, ¿no? ujú. Y entonces entra a este castillo del silencio y entonces en cuanto cruza la puerta y se cierra, entra a un gran salón y se escucha un silencio sepulcral, ¿no? Sepulcral, así de
no se oye nada, absolutamente nada, ¿no? Y va caminando y va cantando primero, va tratando de distraerse, va tratando de no entrar en ese silencio precisamente. Entonces trata de distraerse de un montón de formas, hasta que se da cuenta que dice, ¿y no será que nunca has escuchado a los demás? Porque siempre has estado metido en el ruido. Y en eso aparece una puerta para pasar a otro salón. Y entonces cada que se empieza a dar cuenta de cosas dentro de ese castillo, va pasando de salones, ¿no? Ujú. Y en uno de esos castillos, de uno de esos salones del castillo, pues escucha que alguien le dice esto que leímos al principio, ¿no? Ujú. Y dice, ¿y quién eres tú? Pues yo soy tú, pero no puede ser yo, o sea, yo soy yo, pero ¿quién eres tú? Ujú. Dice, pues yo soy tú, pero tienes un nombre, sí, llámame Sam. ¿Y por qué Sam? ¿Y por qué no? Es esa vocecita que Exactamente. siempre nos Ajá. acompaña, ¿no? Que para unos es Sam, para otros Carlos, para otros Lucy, pero siempre está ahí hablando Así es. realmente, ¿no? Y entonces le dice esto que leíamos en el principio del video, ¿no? O sea, dice, ¿por qué nunca me habías hablado? Pues porque nunca habías estado en suficiente silencio para escucharme, pero yo siempre he estado ahí. Claro. Y entonces le empieza a decir un montón de cosas de él y dice, ¿cómo puedes saber todo eso de mí? Pues es que yo soy tú, ¿no? Mm, Y entonces eso le conflictúa demasiado al caballero porque es una voz que nunca había escuchado y que sabe todo de su vida, ¿no? ujú. Entonces, cuando empieza a tomar conciencia de todas estas cosas, pues entonces dice, bueno, entonces ya no me voy a sentir tan solo, puedo platicar contigo, ¿no? Y bueno, de alguna forma pues ya puede platicar consigo mismo y entrar en esta Ujú. dinámica. Cuando descubre eso, pasa a una siguiente sala y se encuentra al rey que había partido a la cruzada, ¿no? Claro. Y entonces le dice, pero ¿por qué sí puedo hablar contigo? Y dice, porque ya pasaste todo esto donde tenías que vivir el silencio, ¿no? Y entonces en eso ve la puerta de salida del castillo del silencio. Ujú. Porque este castillo es un castillo de introspección. Es un castillo donde uno tiene que platicar consigo mismo, donde tiene que entrar en esta soledad y que es algo que no puedes vivir con los demás. Es algo que tienes que vivir tú solo y que aterra el estar solo y el escucharte a ti mismo. ¿Quién de aquí se ha resistido a la soledad? Primero a la aceptación. Yo Ujú, creo que aceptar que necesitamos ayuda o que necesitamos pasar un proceso así es complicado, ¿no? Yo creo que si ustedes nos comentan aquí en este programa cómo se han sentido en estas situaciones complicadas de su vida, qué es lo que ustedes pues han trabajado en esas etapas porque ujú. al final por algo se presentan. Sin embargo, la parte de la aceptación es complicada. Posteriormente, trabajar con uno mismo en soledad, más, Más. ¿no? Yo creo que es lo que más le Entonces, aterra al ser humano, claro, la soledad. ¿y quién de aquí les ha costado estar solos? Les ha costado como estar consigo mismos, porque no hay manera tampoco, ¿no? Es un proceso personal. Muchas veces queremos pasar ese proceso por el otro, ¿no? Ujú. O que alguien pase el proceso por O que nosotros. alguien pase el proceso por nosotros, claro que sí, pero en realidad al único que le corresponde entrar en este proceso de el sendero de la verdad, del castillo del silencio, pues es a uno mismo, ¿no? Y de repente nos cuesta tanto trabajo Ujú. aceptar eso que es muy complicado. No sé si a ti te ha pasado, comenta aquí en el En- videíto si a ti te ha pasado que te ha costado pues estar contigo, ¿no? A sí, mí me gusta mucho una frase de mi hermana querida, porque siempre le dice, ¿y fuiste sola? Se sale al cine, se sale a bailar, ajá, se va, y entonces siempre las personas le dicen, ¿y te fuiste sola? Y ella me encanta su respuesta porque dice, no, vengo conmigo. O sea, ujú, eso es bien padre. Cuando yo le escuché esa frase, dije, ujú, wow. O sea, esa es, no, no es mi sensei ahora, ajá, ¿no? Porque digo, el hecho de estar sola, ujú, de ir a comer sola y de darse ese tiempo sola y que responda de esa ujú, manera de no, estoy conmigo, es ujú. impresionante, ¿no? Así es. Entonces, algo que nosotros podemos ver aquí en el libro, pues es toda esta dinámica del proceso de encuentro con uno mismo. Y que precisamente el primer castillo tiene que ser el castillo del silencio. O sea, ¿por qué no se puede quedarse al último? ¿Por qué tiene que ser el primero? Y que obviamente no puedes pasar, no puedes rodear ese castillo. Mm, O sea, era lo que le decía a Merlín, o sea, es un castillo que no puedes rodear. Tienes que entrar ujú, para poder cubrir o para poder realmente trascender ese camino de la verdad. Entonces tienes que pasar por el castillo del silencio. ujú, Tienes que estar en ese espacio de soledad ujú.
con todo lo que te aterra, porque también te van a venir todos los pensamientos aterradores, los reclamos, todas las culpas, todos los resentimientos van a surgir en ese castillo. Sí, Y es entonces manejar complicado. eso es complicado. Claro, porque muchas veces recuerdas todas esas situaciones que no te gustaron en Ujú. tu vida y entonces entra la culpa y la crítica, ¿no? Exacto. Entra esta parte de hubiera hecho esto, hubiera Ujú. hecho aquello, hubiera hecho lo otro y queremos cambiar ese momento, ¿no? Queremos como tener esa máquina del tiempo para borrar o modificar esas situaciones complicadas que Ajá. hemos tenido en la vida. Yo muchas veces he tenido esa sensación. Yo me acuerdo que de adolescente, siempre que pasaba una situación complicada, yo decía, ¿cómo no tengo una máquina del tiempo para regresar y hacerlo diferente? Yo no sé si ustedes lo sintieron en algún momento, pero yo lo sentía en ese momento. Ujú. ¿Cómo no tengo una máquina del tiempo para regresar y cambiarlo, ¿no? Y modificarlo. Hoy en día me doy cuenta que eso es lo que hago a través de la terapia, ¿no? Porque realmente todos estos actos simbólicos a través de la programación neurolingüística, a través de las hipnosis, las La psicomagia. regresiones, todo ese tipo de cosas, pues es lo que hacemos, ¿no? Es regresar al momento doloroso para poder Ujú. modificarlo y para poder reprogramarlo y que no te esté Ujú. conflictuando en el presente, ¿no? Pero en ese momento estaba tan, así como que había una situación complicada y yo decía, yo quiero una máquina del tiempo, pero no se puede en ese momento, Así es. no se podía. Así es, y pues bueno, ese es el reto de ese castillo del silencio, ¿no? Cuando sale, pues se vuelve a encontrar con Ardilla y con Paloma, Uh -huh. y pues sigue caminando ese sendero de la verdad hasta encontrar el siguiente castillo, Ah, está que es el hermoso del ese. conocimiento, ¿no? Sí. ¿Quién está en ese castillo del conocimiento? Porque hay algo que decía, ¿no? Decía el caballero, en esta ocasión también voy a entrar solo y entonces decía Ardilla, no, el castillo del silencio lo tenías que pasar tú solo porque es un proceso individual, pero el conocimiento es para Es todos. compartido, sí. Y entonces está bien padre Ajá. eso, porque ahora ya no nos podemos quejar de que no tenemos herramientas ni conocimiento porque ya tenemos el mundo entero en un celular. Ujú. Toda la información que nosotros requerimos, nos metemos ahí con un clic, toda la información del mundo, ¿no? Entonces, si tú quieres trabajar de autoestima, pues te metes ahí y escuchar un video de autoestima y ya lo tienes, ¿no? Ujú. Si quieres trabajar sobre, no sé, las parejas Tóxicas. tóxicas, pues te metes también ahí, ¿no? Entonces, tanta información que ya Ujú. tenemos a nuestro alcance, tanto Ujú. conocimiento, pero hay una frase que me gusta mucho que dice, el conocimiento es poder, pero el autoconocimiento es Empoderamiento. empoderamiento. Entonces, Ujú. una cosa es el conocimiento y otra cosa es el autoconocimiento, ¿no? Sí, que aquí yo entiendo la parte del conocimiento como la conciencia. Uh -huh. O sea, la conciencia es este entendimiento de quién soy y de cómo me relaciono con el entorno. Y me parece que el castillo del conocimiento tiene que ver con eso. Y me parece, ahorita yo lo estoy pensando porque no lo había visto de esa forma después de 40 veces que leí el libro. Efectivamente, uno tiene que pasar primero por el castillo de la soledad, El porque eso, silencio. digo, pero el castillo del silencio para vivirlo en soledad, porque es un encuentro con uno mismo. Claro. Y es un momento indispensable para poder de ahí pasar al siguiente, que es el de la conciencia. Uh -huh. Creo que no hay conciencia sin silencio. Primero tiene que haber silencio para poder haber conciencia. Porque solamente en el silencio es donde puedes quitar todos los aspectos que sobran. ¿Sí? Todo lo accesorio. En el silencio es donde quedas completamente desnudo contigo mismo. Es cuando te puedes escuchar y te puedes ver y puedes sentirte Sí, ese Pablo, completamente desnudos, sin sin nudos. nudos. Me encanta Ajá, Pablo Gamboa porque tiene tantas frases ajá, hermosas de tantos libros que he ajá. leído. Y una de esas es mi Exacto. favorita. Entonces, Desnudos, sin sin nudos. nudos. Y obviamente tienes que entrar en esta confrontación personal para poder quitar esos nudos Ujú. que te atan a las personas, que te atan a las situaciones, a lo externo. O sea, tienes que quitar eso, pero creo que es un proceso hermoso realmente el poder entrar Claro. en esta Ujú. soledad. O sea, es aterrador desde el punto de vista de cómo, o sea, cómo voy a quitarme de todo este exterior, o sea, de todo lo que le da sentido a mi vida, de esa armadura. Es como Y, quitarte de esa identidad impuesta. exacto, exacto.
autoimpuesta, creo yo, que es una identidad autoimpuesta, porque tú la usas eh, como protección, ¿no? Entonces Claro. uno se autopone la armadura, ¿no? Pero necesita este espacio de silencio para poder comprenderse a sí mismo desde todos los ángulos posibles. O sea, desde toda esta parte de lo que duele, desde la parte del potencial, desde la parte de las posibilidades. O sea, uno requiere esta introspección personal para poder conocerse a sí mismo. Ujú. Entonces, creo que ahí entra esta parte de pienso y luego existo, ¿no? ¿Por qué? Ya nos Porque vamos a poner muy filosóficos filosóficos. el día de hoy. Pienso y luego existo porque primero tengo que entrar en este proceso de pensamiento interno para después salir a la vida y entonces existir. Porque si no, lo único que estoy haciendo es repetir, repetir, repetir y evadir, 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 ¿no? Y de ahí me paso al castillo del conocimiento, que es la conciencia, que entonces ahora sí es quién soy y cómo me relaciono con los demás, con el entorno, con mi vida, con mi actividad, con todo esto, pero ya desde un proceso de empoderamiento, que es el conocerse a sí mismo, ¿no? Y hay una parte en ese castillo del Ujú, conocimiento donde habla sobre la ambición, ujú, ¿no? Sobre la ambición que yo lo vinculo al propósito de vida, ujú, porque ahí hay un árbol de manzanas y entonces hay una frase donde dice em, algo sobre la ambición, ¿no? Ahí conocerás el motivo de la ambición o algo así, no ajá. recuerdo realmente exactamente la frase. No, yo tampoco. Bueno, pero ahí pónganla. Si ustedes ya leyeron el libro, ahí pónganla en los comentarios para que nos ayuden a recordar esa frase. Pero habla también de esa ambición, ¿no? Ujú, Mencionan también los animalitos, dicen, la ambición es mala, ¿no? ujú, Porque entonces realmente es como tomar todas las ujú, manzanas y comértelas, ujú. realmente estás siendo ambicioso. Pero ¿qué hay cuando tú utilizas esa ambición para darle un sentido de vida? Y utilizas a lo mejor una o dos manzanas para ti y los demás lo Ujú. repartes. Y ahí cambias totalmente Esa esa connotación. connotación de la ambición, ¿no? Porque Ujú. si hablamos de ambición, tiene una Ujú. connotación negativa. Eh, Creo que hay un tema cultural, porque creo que la ambición no tiene una connotación negativa. La codicia tiene una mm, connotación negativa y a veces se confunde codicia con ambición. claro. Entonces, esa parte de la ambición también la ven ahí. Digo, esa es justo la lección que Ajá. muestra en el libro, ¿no? ¿Qué es ambición y qué es esta parte de un sentido de Ujú, vida, ¿no? Donde tú puedes, te digo, cortar dos manzanas y repartir todas las ujú. demás y obviamente haces un cambio. Entonces creo que habla también de ese sentido de vida, del Claro. propósito y a mí me encantó esa Y, parte, y ¿no? que es parte de la conciencia, o sea, tu propósito, tú eres consciente de tu propósito y entonces entiendes para qué estás en esta existencia. Sí, 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 pero además te levantas cada mañana Ujú, con esa energía de ujú, hacer las cosas diferentes, ujú, ¿no? O de tener un sentido de vida, porque en el taller del mapa del ujú, tesoro, que es algo que tocamos, el propósito de vida, hay una frase que nosotros pusimos en el brochure que dice, ¿qué es aquello que te hace levantarte todas las mañanas, ¿no? ¿Cuál es el sentido ujú. de vida que tú tienes? Entonces, de alguna manera creo que hay personas que no les gustan los lunes, Así es. ¿no? ¿Quién es más? Hay más paros Cardíacos. cardíacos en los días lunes, eso es Ujú, impresionante, porque es el día donde hay más paros cardíacos. ujú, Y dices tú, ¿por qué? ¿Por qué es el día que hay más paros cardíacos? Porque las personas no quieren ir a ujú, trabajar, no quieren pararse, no tienen un ujú, sentido de vida y entonces no tienen una ambición. ujú, Van al día, al ujú. día, al En día, el ciclo del en pollo el- rostizado. al día, no me gusta ese término, pero ese al día, realmente pues sí se vuelve monótono, se vuelve aburrido y se vuelve sin Ujú. sentido, ¿no? Y eso es también algo que aprendí en ese capítulo, ¿no? Claro. Y de ahí pues ya puede seguir también en el camino de la verdad para dirigirse al tercer castillo, que es el castillo de la voluntad y la osadía, ¿no? Ujú. Y ya con este autoconocimiento, con esta introspección que ya realizó el caballero, con esta toma de conciencia en el castillo del conocimiento, pues ya viene fuerte y viene al castillo de la voluntad y la osadía.
a pasar a ese castillo pensando que va a entrar y que va igual a encontrar salas y todo esto. Y de repente va caminando y se encuentra con un tremendo dragón del tamaño del mundo que le lanza una llamarada y que le prende el trasero, ¿no? Y entonces tiene que ir a parar a un estanque para poder apagarse. Por suerte había Por estanque suerte. ahí. Y entonces dice, ¿qué onda con todo esto, no? ¿Qué onda con todo esto? Y entonces dice, es que este dragón me va a quemar, me va a comer, me va a no sé qué. Y entonces le empiezan a surgir todos los miedos, ¿no? Claro. Y cuántas veces no nos hemos enfrentado a esas cosas que nos dan tanto miedo. Y eso que él ya venía con este proceso de autoconocimiento y de conciencia. ¿Cuántas veces no tenemos que enfrentar a ese dragón sin el autoconocimiento y la conciencia? Y es mucho peor. Pero entonces él se empieza a dar cuenta, me parece que es Merlín el que se aparece, ¿no? Y entonces le dice que el dragón va a ser del tamaño que él quiera, que realmente lo que está retando pues es su valentía. Por eso es el castillo de la osadía, ¿no? Y entonces sigue avanzando, muy valiente y de repente pues le vuelve a soltar una llamarada y vuelve a salir corriendo, ¿no? Pero vuelve a enfrentarlo y vuelve a avanzar y vuelve a avanzar y se da cuenta de que el dragón se empieza a hacer más chiquito, ¿no? Hasta que Ardilla le dice que realmente ese dragón es una Ujú, proyección de sus miedos y de todos esos temores que él tiene en ese momento, ¿no? Entonces él todavía lo duda ujú, porque menciona que si es una proyección, ¿cómo es que ujú. me puede hacer daño, ¿no? Porque ¿Cómo es es el que me dragón de la puede duda, quemar? precisamente. Exactamente. Entonces menciona también, pues es que te está haciendo dudar, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos dudado? Digo, yo como buen 6 siempre dudo de De mí, todo. ¿no? De De todo, todo. de todo. Pero creo que en el momento en que yo puedo cambiar mis pensamientos, en el momento en donde yo puedo analizar esos Ujú, pensamientos que me están ujú. proyectando justo mi realidad, bueno, pues entonces trabajo en mis pensamientos, ¿no? Había un post de La Vocecita donde hablábamos sobre eso, ¿no? Que era de Mabel Katz la frase Ah, precisamente, ¿no? Que decía, yo no arreglo mis problemas, yo arreglo mis pensamientos porque cuando arreglo mis pensamientos, mis problemas se arreglan solos. así es. Entonces, más a las personas mentales, ¿no? Que Ujú, los pensamientos de repente nos comen, pero bueno, yo creo que todos tenemos ese miedo y tenemos que trabajar en esa parte de los miedos del pensamiento para no tener dudas y confiar más en nosotros, ¿no? Que obviamente, decíamos al principio, muchas veces nos cuesta trabajo ver nuestra sombra, pero hay veces que nos cuesta trabajo ver nuestra luz. Entonces, ese potencial que nosotros podemos tener, esa grandeza que puede estar en nosotros, pero no nos la creemos porque nos han ujú, enseñado también a no creérnosla. ujú. Entonces, creo que el punto es no dudar de nosotros, ¿no? Así es. Y es lo que logra hacer que el dragón se haga chiquitito. Y entonces, pues ya nada le haga. Y ya ¿Cómo? no. Como con A ver, saca, saca. como con donitas de humo nada más así. Bueno, a ver, otra Bueno, vez. ustedes entendían. Muy bien. Bueno, pues realmente sí es un proceso de autoconocimiento, porque al final de este libro pues menciona, ¿no? Que esto es un proceso de autoconocimiento y que el punto para quitar esa armadura pues es el amor. Así es, y que de alguna forma también llega a este punto de un risco, donde está tomado de las manos, y entonces le dicen es que te tienes que soltar, ¿no? Suéltate. O sea, Ujú. ¿cómo me voy a soltar o sea, si me suelto, me mato, ¿no? Y entonces de repente en un buen momento acaba soltándose, y entonces empieza a rebobinar toda la historia, a rebobinar toda la existencia, y entonces en ese momento se da cuenta de que es uno con el universo, de que está completamente lleno de esa gracia, lleno de esas cualidades, lleno de todo esto y que no necesita demostrarle nada a nadie, ¿no? Entonces esa caída es una transformación de todo lo que en ese momento ha aprendido, de todo lo que en ese momento ha vivido. Y entonces todo eso se convierte en un nuevo inicio para él al momento de soltar, de haber pasado por estos tres castillos, haber llegado y entonces tener que soltarse, que es la prueba más grande, porque entonces me tengo que soltar de todo lo que he conocido, de todo lo que he experimentado, de todo lo que he sentido, de todo lo que he vivido. De lo que aparentemente soy. Soy, ajá. Y entonces ese soltarse es lo que hace que realmente pueda transformarse en su totalidad
para poder tener un nuevo inicio. Claro, y para tomar lo nuevo, pues hay que soltar también lo que ya no sirve, ¿no? Y eso es complicado, a veces no queremos soltar y a veces nos cuesta tanto trabajo y nos quedamos en ese proceso a medias, ¿no? Claro, digo, no es tema de libro, sino de lo que está pasando en este momento. Platicaba con alguien en estos días y le decía, pues es que realmente el tema de este momento se llama el desapego. Se llama el desapego, chan chan. ¿Y a qué te tienes que desapegar? A aquello que tienes el apego. Y que normalmente el apego lo tienes en el área más vulnerable que tienes. Ok, bueno, pues ahí está. Si ahorita está en este momento justo estamos viviendo esas crisis que hablamos en un inicio, bueno, pues es porque algo tenemos que soltar, algo tenemos que aprender y algo tenemos que también tomar, ¿no? Porque bueno, en el desapego, pues al soltar esta parte de lo que ya nos sirve, pues también van a venir cosas nuevas que tengan que ver con ese... Es que hay un tema ahí que tiene que ver con las posiciones astronómicas, para terminar, que es, tenemos una oposición entre Plutón y Marte y Venus. Entonces, Marte y Venus es todo eso que yo deseo realmente del fondo de mi alma, y es lo que yo deseo en este momento, lo defino y lo voy a lograr, pero Plutón enfrente dice, tienes que soltar algo. Y tienes que soltar eso que te detiene, porque es donde tú estás apegado y donde estás aferrado, y no te permite lograr esto hasta que sueltes esto. Y entonces ese es el reto de este momento. Por eso hablamos de que el tema es el desapego. Que el tema es romper con eso que me está dando a mí valía o que me está dando seguridad. Y entonces es soltarse de esta roca como el caballero de la armadura oxidada. Eso es lo que está pasando ahorita. Es el momento presente. Wow, pues hay que soltar, hay que soltar. Qué difícil es esta parte, pero si no has leído este libro, léelo, está buenísimo. Obviamente cada uno lo vamos a entender de manera diferente, de acuerdo a lo que estamos viviendo, pero es un libro que te puede ayudar a entenderte, a pasar este proceso que tú estás viviendo en este momento, con una enseñanza muy padre, muy bonita, muy simbólica, y bueno, que al final en este momento, a través de estos acomodos astrológicos, pues también nos están diciendo que tenemos que soltar y que hay algo ahí que nos está esperando y que nos está diciendo suelta, suelta, ¿no? Suelta, que aquí hay algo mejor. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar en ello. Y déjanos ahí tus comentarios. Si ya leíste el libro, déjanos ahí qué te ha parecido ese libro. Si no lo has leído, pues te recomendamos que lo leas y que nos comentes también qué es lo que te va dejando ese libro. Y por supuesto, también invitarte a nuestras redes sociales. Así es. Si no han leído el libro, léanlo. Se tardan 3 días en leerlo y coméntenos qué les pareció. Y las redes sociales son en Facebook La Vocecita, Instagram Vocecita 1, Spotify La Vocecita, Telegram La Vocecita, TikTok La Vocecita. ¿Cuál me falta? Ya, ¿verdad? Las vocecitas. Las vocecitas. Entonces, pues muy bien. Pues para nosotros es un gusto. Los invitamos a pasar este proceso de conocimiento, a pasar por estos castillos, por este sendero de la verdad, y que nos cuenten cómo fue su transformación. Esa es la invitación que queremos hacerles el día de hoy. Nos vemos en el próximo programa con otro tema súper interesante. Excelente día. Bye bye. Bye bye.